se titula Los dos señores. Y a lo mejor nos preguntamos, bueno, ¿cómo es esto de que hay dos señores? Que se sepa, solamente tenemos un Señor, que es Jesucristo. Pero como mismo hay dos reinos, está el reino de Dios y el reino de las tinieblas, también hay dos señores. Y a lo mejor algunos pensamos que ese otro Señor, ¿quién será, verdad? A lo mejor algunos ya tenemos alguna idea, pero antes de pasar vamos a un poquito recapitular, como siempre hacemos, la última clase. Si no la viste, todas las clases quedan ahí en el canal, quedan grabadas allí de manera tal que después puedes verla, quedan en una serie de reproducción que se llama Discipulado Cristiano y ahí la puedes ver todas. Te recomiendo que si no las has visto, que la veas en orden desde el principio porque todo tiene una secuencia. Entonces, en la última clase que aprendimos acerca del reino de las tinieblas, vimos que este reino está separado del reino de la luz, que es el reino, aquí se me fue, es una S, es el reino del mal. Dice, aprendimos que no permite discernir, produce ceguera espiritual y no permite a las personas discernir. Por eso es un reino oscuro de tinieblas, porque el que está en tinieblas, dice la Biblia, que tropieza y no ve en qué ha tropezado. Vimos que tiene sus estructuras de principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, tiene sus obras, que son las obras de la carne, en los pecados, las obras de las tinieblas. Tiene su tiempo en el que el Señor le permite obrar. Dios permite en determinadas ocasiones al reino de las tinieblas salirse con la suya. A lo mejor nos estamos preguntando, bueno, pero ¿por qué está pasando esto en Israel? ¿Por qué Dios permitió que mataran tanta gente? Dios sabe, a veces el Señor permite que las tinieblas hagan lo suyo con un propósito, ya sea de disciplina, de corrección, de guiar hacia el arrepentimiento, para cumplir un propósito mayor. Dios permite y le da su tiempo de obrar a las tinieblas. Vimos que las tinieblas aprisionan al hombre y aprisionan incluso a los mismos ángeles y seres que la practican, y vimos que es el destino eterno de los enemigos de Dios. Así que si no viste esta clase, te recomiendo mucho que la veas y que veas todas las otras clases. Entonces hoy en la clase que se titula Los dos señores, vamos a estar viendo quiénes son esos dos señores, y a lo mejor tú pensarás que uno de los señores es Dios y el otro señor es el diablo, pero no exactamente así, sino vamos a ver qué nos dijo Jesús. Porque esto de que hay dos señores fue Jesús el que lo dijo. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 6:24. ¿Quiénes son los dos señores? Dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces muchas veces pensamos que el otro señor que tal vez quiere competir en nuestro corazón por la adoración, a veces pensamos que es el diablo, pero en realidad el diablo se disfraza de muchas cosas, y realmente él usa cosas para que nosotros las idolatremos, para que nosotros las anhelemos y que las adoremos, y a través de estas cosas lo adoremos a él. Porque hay personas que lo adoran directamente, pero son pocas realmente las personas que lo adoran directamente. Sin embargo, como nosotros tenemos un cuerpo terrenal que pertenece a un mundo físico que está caído y tenemos necesidad de las cosas de este mundo, pues el enemigo usa esa necesidad para que nosotros le demos una importancia tan grande en nuestra vida a la provisión para esas necesidades físicas, que lleguemos a desplazar a Dios de nuestro corazón, poniendo en primer lugar esas necesidades que tú y yo tenemos y la manera, la vía para cual suplirla. Y es que las riquezas, ¿qué son las riquezas? Las riquezas, algunas personas dicen, el enemigo de Dios en nuestro corazón, o el otro señor es el dinero, porque dicen, porque poderoso caballero es don dinero, porque con dinero se puede comprar muchísimas cosas. Realmente el dinero tiene un poder muy grande en cuanto al poder adquisitivo, pero realmente no es el dinero como tal, sino las riquezas. ¿Por qué? Porque el dinero es para lo único que sirve es para un medio para adquirir riquezas. El dinero sirve como medio de intercambio para poder adquirir aquellas cosas que realmente pueden tener un valor
de ayudarnos y resolvernos problemas en esta vida. Y es una realidad que vivimos en un mundo físico, que tenemos todo tipo de necesidades. Tenemos necesidades en cuanto a nuestra salud, necesidades en cuanto a los alojamientos, necesidades de alimentación, necesidades de vestuario, necesidades de transportación. Y por otro lado, no solamente necesidades directas o digamos prioritarias, sino que también tenemos necesidades del alma, como necesidades de diversión, necesidades de unas vacaciones, de un tiempo juntos de familia. Y la realidad es que para todo, sabemos que para todo lo que querramos hacer, siempre hace falta los recursos económicos con que hacerlo. De hecho, incluso la obra del Señor, en la obra del Señor, muchas cosas para poderlas llevar a cabo se necesitan de los recursos, porque si queremos tener instrumentos musicales tenemos que tener recursos, si queremos hacer viajes misioneros tenemos que tener recursos, si queremos construir un gran lugar de reunión necesitamos recursos para pagarle salarios a los obreros, recursos para todo. Para todo lo que querramos hacer en esta vida necesitamos recursos, y de hecho nosotros los seres humanos pasamos gran parte del tiempo de nuestra vida trabajando para obtener los recursos que nosotros necesitamos para vivir. Si nosotros tomáramos nuestra jornada de 24 horas y nosotros esa jornada de 24 horas la separamos en el tiempo que dedicamos a cada cosa, vamos a ver que si dedicamos entre 6 y 8 horas a dormir y luego dedicamos entre 8 y 10 horas a trabajar, ¿y por qué digo entre 8 y 10 horas? Porque normalmente una jornada de trabajo es de 8 horas, pero tenemos que contar el tiempo que nos toma desplazarnos, el tiempo que nos toma tal vez esa pausa para almorzar, que casi siempre está fuera de la jornada de las 8 horas, pero también se cuenta porque en ese tiempo es solamente para reponer fuerzas para continuar trabajando. Entonces, algunos empleamos 10 horas en el trabajo, algunos empleamos 12 horas. Hay personas que salen para su trabajo a las 6, 7 de la mañana y regresan a su casa a las 6, 7 de la tarde. Y si nos ponemos a mirar, vamos a ver que nuestra vida a veces se nos va trabajando. ¿Y porque qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a emplear tanto tiempo en eso? Nos motiva la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Es ese salario, es esa paga que nos dan. Y eso es, por ejemplo, a los empleados, pero están también los dueños de negocio. Y los dueños de negocio muchas veces tienen que trabajar incluso más que los mismos empleados, sobre todo al principio cuando están fundando el negocio. Ya a lo mejor más adelante, cuando tienen ya una estructura creada y pueden delegar un poco y pueden un poco dedicarse a disfrutar de esas riquezas. Pero al principio tienen que trabajar mucho, estresarse mucho, tener muchas preocupaciones para poder lograr que su negocio genere riqueza. Y no solamente eso, sino que una vez que tiene las riquezas, tal vez no tiene que trabajar tanto para obtenerlas, pero entonces tiene que emplear mucho tiempo y esfuerzo en cuidarlas, en cuidar esas riquezas. Tiene que poner alarmas, sistemas de seguridad, tiene que garantizar de que los ladrones no minen y hurten esas riquezas. Por eso el Señor decía que no nos hagamos tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, porque allí donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, la realidad es que gran parte de nuestra fuerza, energía, vida se va en hacer y obtener los recursos, las riquezas, las cosas que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque si no las tenemos, si no tenemos el dinero para pagar la renta, nos quedamos sin un lugar donde vivir. Nuestros hijos, nuestros familiares necesitan de esos recursos para poder ir a la escuela. Es decir, no podemos quitarle el valor y el peso que realmente ocupa las riquezas en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es muy fácil para nosotros dejarnos arrastrar completamente por una vida dedicada a obtener riquezas. Es muy fácil que las riquezas ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Es muy fácil que las riquezas se conviertan en el número 1 en nuestra vida.
Pero la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, la mayoría de las personas en este mundo, la inmensa mayoría de las personas, lo que las mueve es el afán y el deseo de poder tener los recursos necesarios y poder incrementar su riqueza. De hecho, eso es lo que mueve el mundo. La energía que mueve el mundo en que nosotros vivimos son las riquezas. Por las riquezas la gente va a trabajar, por las riquezas funcionan las sociedades, por las riquezas se hacen los programas de televisión, se hacen las series de entretenimiento, se hacen los mercados, todo se hace por eso. Y de hecho, cuando un negocio quiebra, cuando un negocio deja de producir las riquezas que necesita para poder ser sustentable, ¿qué hace? Se cierra. El negocio se cierra. No importa cuán beneficioso sea el servicio que se esté prestando a través de ese negocio. Cuando deja de producir riquezas, el negocio se cierra. ¿Por qué? Porque su motivo, su razón de ser, el motivo, la razón de ser de todos los servicios y de todos los negocios que hay en esta tierra es generar riquezas. Por eso es que esta riqueza es el otro Señor. Hay dos señores, uno es Dios y el otro es la riqueza. Y Jesús nos dice que no se puede servir a los dos a la vez. No se puede servir a los dos. En aquel tiempo que Jesús dijo estas palabras, existía la esclavitud, y cuando se hablaba de Señor, se hablaba de un amo, una persona que sirve a su amo. Hoy día lo podemos ver como tal vez un empleado, pero en aquel tiempo era como una persona que se enseñorea de otra, a otra a la que le sirve. ¿Y qué pasa? Que cuando uno tiene una persona que se enseñorea de ti, tú respondes a los intereses de esa persona. Entonces, por eso Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, porque a uno lo van a amar y a otro lo van a aborrecer. ¿Y qué significa aborrecer? Significa tener en poco, tener en menos estima. No es que no lo podamos hacer, no, el problema es que no lo podemos hacer bien. No podemos servir bien y representar bien los intereses de dos personas que tienen intereses opuestos. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. No pueden servir a dos señores, porque a uno lo van a amar y a otro lo van a aborrecer. A uno lo van a estimar y a otro lo van a menospreciar. Normalmente cuando una persona tiene dos trabajos, tiene un trabajo que es como el trabajo principal, el trabajo primordial, al que le dedica la mayor parte de su tiempo, de su esfuerzo, y al que valora por encima de otros. Y puede tener un trabajo secundario, puede tener un part-time, pero si de pronto hay un conflicto de intereses, si de pronto los dos trabajos, los dos empleos necesitan de la persona en el mismo tiempo, en el mismo horario, la persona va a hacer una elección, y a uno lo va a estimar y a otro lo va a menospreciar, a uno lo va a amar y a otro lo va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. Entonces, el Señor Jesús nos dice que esos dos señores son Dios y la riqueza. ¿Y qué está diciendo Dios con esto? Dios nos está diciendo, no es que nosotros no podamos trabajar, no es que nosotros no podamos tener un negocio. Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que decidir qué es lo que va a mover nuestra vida, cuál va a ser la prioridad en nuestra vida. Estuvimos aprendiendo que hay un reino de Dios y estuvimos aprendiendo que hay un reino de las tinieblas. En el reino de Dios, lo que mueve el reino de Dios es la fe. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía por la fe, por su fe y por la fe de otros. De alguna manera se puede decir que la fe es la moneda del reino de Dios, la confianza en Dios. ¿Qué cosa es la fe? Es la confianza en Dios. Pero lo que mueve el reino de las tinieblas es la riqueza. Eso es lo que lo mueve. La gente hace pacto con entidades diabólicas a cambio de fama y prestigio para poder tener riquezas, para poder tener su casa, para poder tener sus carros, para poder tener beneficios, para poder viajar. Y todo esto lo hace, ¿por qué? Porque realmente ser pobre, cuando uno es pobre, cuando uno no es rico, uno tiene muchas limitaciones. La pobreza trae consigo limitaciones. ¿Qué limitaciones? Porque en este mundo, lo que mueve al mundo es la riqueza. Cuando tú tienes riqueza, tú
puedes expresar mejor tu libre albedrío. Si quieres viajar, lo puedes hacer. Si quieres comprarte algo, lo puedes hacer. Si quieres regalarle algo a un familiar tuyo, lo puedes hacer porque tienes con qué hacerlo. Pero cuando tú no tienes esas riquezas abundantes, tú muchas veces estás limitado, limitada, estamos limitados, limitadas para no poder hacer aquello que nuestra alma desea, nuestro corazón desea, porque nos vemos limitados desde ese punto de vista. Y eso hace que muchas personas estén dispuestos a hacer lo que sea, incluso a violar sus propios principios, incluso a vender su propio cuerpo, por tal de tener ese poder, porque el poder que mueve este mundo y el poder que mueve las tinieblas es la riqueza. Por la riqueza se corrompen las sociedades, por la riqueza se cometen todo tipo de males, es la riqueza. Entonces, por eso el Señor nos dice esto, y nosotros como cristianos tenemos que saber esto muy bien. Por eso está este tema en el curso de discipulado, porque tristemente, cuando nosotros no entendemos la palabra del Señor y lo que el Señor realmente nos demanda, nos podemos convertir en cristianos que queremos servir a dos señores. Cristianos que por un lado queremos adorar y servir a Dios, pero cristianos que también queremos tener todo lo que podamos tener de este mundo, sacar todo lo que podamos sacar de este mundo. ¿Para qué? Para poder tener ese poder de hacer lo que nuestra alma desea. Y cuando estas dos cosas se combinan, pues entonces pasa lo que dice este versículo. A uno vas a amar y a otro lo vas a aborrecer. A uno lo vas a estimar y a otro lo vas a menospreciar. Y tristemente, por eso es que vemos muchas veces que grandes siervos de Dios, después que se supone que tienen unas bases sólidas en el evangelio, una fe firme en el Señor, caen en robo, caen en malversación de los bienes de la obra del Señor. A veces no es una caída estrepitosa, pero muchas veces se cumple la palabra de que harán mercadería de vosotros. Muchas veces se cumple el hecho de que usan el evangelio para generar riqueza, porque lo comercializan con las almas, comercializan con nuestra fe. Y comienzan a vender productos evangélicos y comienzan a hacer toda una serie de cosas con el objetivo no de glorificar a Dios, sino de buscar dinero. ¿Por qué? Porque realmente es una tentación muy grande para el ser humano cuando algo le produce dinero rechazarlo. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades de este mundo. Y se escudan muchas veces detrás de esto, nos escudamos muchas veces detrás de esto. Y yo sé que esto es un tema muy peliagudo, sé que es un tema muy controversial, porque hoy día, tristemente, cuando vamos a las redes, vamos a ver muchos ministerios que han sido mordidos por este mal, han sido contaminados por este espíritu, y donde ya uno empieza a percibir, desde que comienza a escuchar a la persona, comienza a percibir cómo hay una mezcla entre el deseo de ministrar y el deseo de sacar dinero de la actividad espiritual que se está haciendo. Y es tremendo, es muy peligroso, porque hay un equilibrio y hay una balanza en la cual nosotros ponemos a Dios en primer lugar y ponemos las riquezas en ese segundo lugar que le toca, en ese puesto de rezago que le toca. Pero el enemigo nos va a tentar por ahí. Y cuando el enemigo comienza a darnos riquezas y a darnos bienes y a darnos bendiciones, nuestra mirada se nos puede ir para esa riqueza. Porque después que uno ha hecho muchas riquezas, es muy difícil regresar a la pobreza. Después que tienes una vida con pocas limitaciones, es difícil estar nuevamente limitado. Y tristemente muchas personas caen en esto. Y de hecho, el diablo intentó hacérselo a Jesús. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, hoy vamos a ver algunas historias bíblicas rápidamente que hablan de escenarios, parábolas que Jesús dio para hablarnos de historia de personas y su relación con la riqueza. Y el objetivo es que después de esta clase tengamos nosotros una idea correcta y podamos tener una relación sana con las riquezas. Y yo sé que esto va a generar preguntas, sé que esto va a generar polémica, así que voy a tratar de avanzar pronto para que nos quede tiempo para las preguntas. La primera historia que vamos a ver es la historia del joven rico. La Biblia nos cuenta esta historia, está creo que en los 3 evangelios. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17. Dice la palabra del Señor: al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino
uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a hacer una pausa para analizar un poquito. Jesús estaba predicando, estaba haciendo su obra, estaba haciendo su ministerio, y de pronto apareció este chico joven y vino hacia Jesús. Dice la palabra que se hincó delante de Jesús. Es decir, que él reconoció autoridad en Jesús. Él reconoció la presencia de Dios en Jesús. Tal vez él no entendía que Jesús era Dios, y él lo veía como un hombre sabio, como un maestro, pero para él era un hombre bueno. Él veía en Jesús justicia, veía en Jesús pureza, y veía en Jesús alguien que le podía enseñar. Y este joven tenía un anhelo muy genuino. Él quería heredar la vida eterna. Él estaba pensando no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Y esto es algo tremendo, porque una de las cosas que caracteriza a la sociedad de hoy en día es que todo el mundo está pensando solamente en esta vida, solamente en el placer, en el disfrute de lo que puede obtener en esta vida. Pero este joven estaba pensando en su eternidad. Y Jesús después que le dijo esto: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Eso lo estuvimos viendo en una de las clases de discipulado cuando hablábamos acerca de la bondad de Dios. Y Jesús le dijo esto para que él entendiera que él mismo no era bueno, porque él era un hombre muy correcto y él se creía a sí mismo que él era bueno, pero todos somos pecadores. Y luego Jesús le dice los mandamientos. ¿Sabes los mandamientos? No los hagas. Vamos a ver qué más sucedió. Dice, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Tremendo. Hasta la diapositiva anterior todo iba muy bien. Y de pronto Jesús le dice algo, de pronto Jesús lo reta y le dice: hay algo que te falta. Tú guardas todos los mandamientos, tú eres un joven correcto. De hecho, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado. Pero si realmente quieres ser perfecto, si realmente quieres obtener el máximo de lo que Dios te puede dar, haz esto. Deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y quiero recalcar que Jesús le dijo estas palabras: dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, que Jesús no le dijo a él solamente que se deshiciera de su riqueza, sino Jesús le propuso como una especie de negocio. Jesús le dijo: mira, suelta todo esto terrenal que te amarra, que te ata, que te hace, que te ocupa tu tiempo, porque precisamente este joven tenía que cuidar de todo eso que había logrado ganar. Y Jesús le dijo: mira, vamos, tú quieres ser perfecto. Dice que Jesús, mirándole, le amó. Es decir, que Jesús le amó, porque la Biblia lo dice, que cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios se complace en que sus hijos seamos obedientes. Jesús le amó porque vio su obediencia. Jesús le amó porque vio su deseo de las cosas eternas. Este hombre tenía todos los elementos para convertirse en un discípulo de Cristo. Y aunque realmente el Padre tal vez no le había revelado a Jesús que lo llamara para ser su discípulo, pero dice que Jesús se conmovió, su corazón se conmovió cuando vio a un joven que le amaba, un joven que le adoraba, que le respetaba, un joven que quería hacer su voluntad, un joven que quería ser obediente, que quería ser justo, que estaba preocupado por su eternidad. Y Jesús le dijo: mira, haz esto, suelta todo esto que es terrenal, todo esto que es de esta vida, todo esto que es pasajero, porque la Biblia dice que desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos vamos a ir, y no nos podemos llevar nada de lo que nosotros tenemos a la eternidad. Y Jesús le dijo: mira, si tú haces esto que yo te estoy diciendo, si tú le das todo lo que tienes a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Jesús le propuso cambiar unas riquezas terrenales temporales que
le podían garantizar la vida durante, digamos, 80, 100 años, lo que le faltara a este joven por vivir en caso de que viviera muchos años, y le propuso un tesoro en el cielo, le propuso un tesoro eterno a cambio del que él tenía. Y luego le dijo, y ven y sígueme, ven conmigo, tomando tu cruz. Y mira cómo dice, tomando tu cruz. Y la cruz significa muerte a nuestras ilusiones, muerte a nuestros deseos del alma. La cruz significa, no es que literalmente tengamos que cargar una cruz de madera, pero lo que significa es que para seguir a Jesús genuinamente tenemos que dejar que muera en nosotros todos los anhelos por las cosas de este mundo, porque son incompatibles el reino de Dios con las tinieblas, son incompatibles los planes y los intereses de Dios con las cosas que nos ofrece este mundo. Le dijo, sígueme y toma conmigo tu cruz. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice, pero él, afligido por esta palabra. Quiere decir que a este muchacho le dolió lo que Jesús le dijo. Le dolió. ¿Por qué? Porque para él representaba mucho. Era mucho a lo que él tenía que renunciar. A diferencia de Pedro, a diferencia de Juan, a diferencia de Mateo, que tuvieron que dejar sus empleos, el negocio pequeño de sus padres. Sabrá Dios cuántas cosas tenía este muchacho, pero dice que tenía muchas posesiones. No tenía pocas cosas, era mucho lo que él tenía. Y posiblemente lo que él tenía lo tenía justamente, lo tenía porque Dios lo había bendecido. Pero él quería más, él quería lo eterno, él quería el reino de Dios, él quería el evangelio. Y Jesús le dijo, mira, suelta todo esto que te impide que corras la carrera de la fe. Ven conmigo, toma tu cruz, sufre penalidades, sé pobre, porque Jesús, la Biblia dice, no tenía donde recostar su cabeza. Y yo no estoy diciendo ni haciendo un llamado, ni diciendo que todos tenemos que ser pobres, ni todos tenemos que quedarnos sin posesiones. No estoy diciendo esto. A la única persona que Jesús le pidió que vendiera todo y se lo diera a los pobres, era este hombre, porque Jesús sabía el ídolo que este hombre tenía en su corazón. Jesús sabía que aunque este hombre hacía todos los mandamientos, el Señor de su vida no era Jesús. El Señor de su vida era sus posesiones, eran sus riquezas, porque él confiaba en esas riquezas para tener una vida cómoda y bendecida. Él confiaba en esas riquezas para tener una vida abundante en esta tierra, y esas riquezas se convirtieron en el obstáculo de que ese hombre pudiera cumplir los propósitos que Dios tenía para su vida. Y Dios vio la condición de su corazón. Jesús vio la condición de su corazón. Entonces, la Biblia no dice que es malo ser rico, pero el mismo apóstol Pablo decía, a los ricos dile que sean generosos, que den, que compartan con el que no tiene. ¿Por qué? Pero al rico, no hay persona más avara que la gente rica. Y estoy hablando de manera general. Hay personas que tienen riquezas y son muy generosos. No estoy generalizando, no estoy absolutizando, pero la realidad es que las personas que tienen mucha riqueza muchas veces son más avaras y son más duras para ofrendar, para ayudar a los necesitados, porque como ellos saben lo que le ha costado tener esa riqueza, como ellos saben todo el esfuerzo, todo el estrés que les ha llevado, muchas veces dicen, ¿por qué yo tengo que regalar lo que es mío a alguien que tal vez no ha trabajado, a alguien que tal vez es pobre porque no se ha esforzado, que tal vez es pobre porque no ha hecho, o sea, porque no ha hecho lo que ha tenido que hacer? Muchas veces algunos de ellos dicen, yo he venido desde abajo y me he sacrificado mucho para ahora yo tener que estar regalando lo mío. Y muchas veces las personas más ricas son más duras para dar que las personas que son pobres, porque el que es pobre empatiza con el pobre, sabe lo que es ser pobre, y al final dice, al final no voy a ser más rico ni más pobre por darte un poco de lo que tengo. Pero el rico se pone duro, endurece su corazón. ¿Por qué? Porque sabe que le ha costado llegar ahí, porque para ser rico y mantener la riqueza, eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva mucha dedicación. Es prácticamente una adoración realmente para poder sostener esos niveles. Hay personas que pueden ser ricos porque heredan una herencia, pero una cosa, heredar una herencia no te hace ser rico, porque si no tienes todos los elementos para sostenerla y hacer que produzca, una herencia se puede despilfarrar en poco tiempo. Pero para mantener un negocio millonario funcionando y que produzca y que sobreviva a la competencia y todo eso, eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo.
Por ejemplo, me viene a la mente este gran hombre súper millonario y rico que es Elon Musk. Y Elon Musk muchas veces él ha hecho vídeos y reportajes donde muchas veces él duerme en su empresa, él duerme en su fábrica de coches, ha dormido en sus empresas. ¿Por qué? Porque para lograr ese nivel de excelencia, para lograr ese nivel de avance, muchas veces tiene que dedicar muchas horas que no le puede dedicar a su vida, a su familia, por tal de que su negocio prospere. Y entonces este joven rico se fue triste, se fue afligido. ¿Por qué? Porque él quería obedecer a Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero era mucho a lo que él tenía que renunciar. Y terminó menospreciando el llamado de Dios para su vida. Terminó menospreciando a Dios. ¿Para qué? Para servirle a sus propias riquezas. Y esto es algo realmente muy triste y muchas veces tú y yo caemos en esta tentación o somos tentados a esto. Muchas veces tú y yo somos tentados a poner nuestra comodidad, nuestro nivel de vida, nuestros placeres por encima del llamado de Dios. Y hay personas a las que Dios les ha llamado a cosas grandes, porque a este chico lo llamaron a cosas grandes y él no pudo obedecer al llamado de Dios. Podía no robar, no adulterar, no matar, podía honrar a su padre y a su madre, pero no pudo dejarlo todo para seguir a Jesús. Prefirió menospreciar a Jesús, prefirió aborrecer el llamado. Y que no nos pase esto a ti y a mí, porque es muy triste cambiar lo eterno por lo terrenal. Eso es algo muy triste. Fue precisamente lo que pasó entre Jacob y Esaú, que Esaú, que era el primogénito, menospreció la primogenitura por un plato de lenteja, pero ese plato de lenteja en ese momento significaba saciar su necesidad, mientras que la primogenitura se veía como una promesa intangible, como algo a largo plazo, pero que no se veía su cumplimiento. Y él mismo dijo: ¿de qué me vale la primogenitura? ¿Qué voy a hacer yo con la primogenitura? ¿De qué me va a beneficiar? Me voy a vestir con la primogenitura, me voy a calzar, me voy a llenar mi barriga con la primogenitura. Y cambió la primogenitura por un plato de comida que le sació, le calentó, le hizo ser feliz en ese momento, pero luego, cuando eso pasó, cuando esa comida la digirió, dice que con lágrimas la lloró. Con lágrimas lloró su primogenitura y su padre no lo pudo bendecir. Le dijo: padre, no hay bendición para mí. Y le dijo: no, ya tu hermano vino y se la llevó toda. Se la llevó toda. Entonces, poner las riquezas en primer lugar, servirle a ese Señor es pan para hoy y hambre para mañana. Es hoy tener las bendiciones. Este joven rico se fue con sus posesiones, siguió disfrutando de sus posesiones. Hoy día no sabemos su nombre y perdió el llamado, perdió este tesoro en el cielo, perdió la herencia eterna. Él podía haber sido uno de los escritores de uno de los evangelios. Sin embargo, perdió eso porque cambió la bendición eterna de Dios por la satisfacción temporal de sus necesidades por el tiempo que le tocó vivir. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, a modo de explicarles mejor para que entendieran: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y vuelvo y repito, no es que esté mal tener riquezas, pero es tan difícil tener riquezas y no confiar en ellas. Es tan difícil tener muchas riquezas y no poner en ellas nuestra esperanza, porque a diferencia de Dios, que no lo podemos ver, las promesas de Dios no las podemos ver. Los tesoros en el cielo los tenemos que creer por fe, pero no los podemos ver. El tesoro que hoy Dios nos pueda dar en el cielo, nos puede acumular en el cielo nos va a servir, pero la realidad es que hoy no nos sirve. Hoy no nos sirve porque con ese tesoro en el cielo hoy no te puedes alimentar. Con ese tesoro en el cielo no te puedes calzar, no puedes enviar a tu hijo a la escuela, no puedes pagar el alquiler con ese tesoro en el cielo. Mas, sin embargo, las cosas de este mundo son temporales y pasajeras. En este mundo todo es pasajero. Y sin embargo, tú y yo tenemos una tentación muy grande de confiar en las riquezas, porque las riquezas las podemos ver, las podemos palpar, nos podemos beneficiar de ellas, así como Esaú se benefició de aquel plato de lentejas. Pero es tan triste cuando la riqueza te cuesta lo eterno. Es algo realmente
muy triste. Vamos a ver otra historia rápidamente, la historia de Zaqueo. Dice, está en Lucas 19 y dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por una ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, tenía un cargo en los publicanos y dice que era rico, este hombre era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicóromo para verle porque había de pasar por allí. Hasta este punto vemos un paralelismo entre estas dos historias. Eran dos hombres ricos. El otro era justo, este no era tan justo, este era publicano, y cuando se dice publicano atrás se dice pecador, porque no guardaba los mandamientos de Dios. Los publicanos no guardaban los mandamientos al pie de la letra. Pero este hombre tenía deseo de ver a Jesús, al igual que el joven rico, e hizo un esfuerzo, corrió para ver a Jesús, al igual que el joven rico. Dice que cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Estaba gozoso de recibir a Jesús. Este hombre abrió sus puertas para recibir a Jesús, cumpliendo lo que Dios le pidió. Jesús a él le pidió algo diferente, solamente le pidió: abre las puertas de tu casa para que yo entre, que es lo que Jesús nos pide hoy a todos. Nos dice: abre las puertas de tu corazón, déjame entrar. Dice la palabra que Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esto es en un plano espiritual, pero aquí vemos que Jesús lo que le dijo es: yo quiero entrar en tu vida, yo quiero entrar en tu casa, yo quiero cenar contigo. Y este hombre gozoso hizo lo que Jesús le pidió. Dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vemos que este hombre, a diferencia del joven rico que era justo, este hombre era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces aquí vemos una escena de un hombre rico que pudo entrar al reino de los cielos, pudo recibir la salvación. Y en este caso Jesús no le pidió sus riquezas, solamente le pidió entrar en su corazón. Pero cuando Jesús entró en su corazón, este hombre arrepentido produjo un fruto de arrepentimiento. ¿Y cuál fue el fruto de arrepentimiento? Ser generoso. Ser generoso. Si este hombre se ponía a mirar y a calcular qué era lo que hacía con aquellas cosas, o tal vez podía decir: bueno, yo recibo a Jesús, pero mis cosas acá. Pero él entendió, una vez que Jesús entró en su corazón, que Jesús entró en su vida, que él se arrepintió, él entendió que como rico, él tenía un deber hacia la sociedad. Él sintió un llamado de Dios y estuvo dispuesto a entregar la mitad de los bienes. No lo entregó todo, pero entregó la mitad. Al menos estuvo dispuesto a entregar una gran parte de sus bienes, que la mitad es algo bien grande. Es decir, entregar, no, si normalmente a veces nos cuesta dar diezmos, imagínense dar el 50%. En cualquier país donde te cobren un impuesto de 50%, uno dice: wow, es mucho también, aunque no es todo, es mucho. Pero a Jesús él no se lo pidió, sino que él generosamente abrió su corazón. Se fue de toda codicia cuando entró Jesús, y él dijo: me quedo con una parte, pero voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a los necesitados. Y dijo: y si alguno he defraudado, si alguno le he robado, si alguno lo he engañado, no solamente le voy a pedir perdón, sino que se lo voy a volver cuadriplicado. Imagínate, cuadriplicado, no siquiera duplicado, cuadriplicado. Es decir, él estaba dispuesto a soltar lo que tuviera que soltar. Él estaba dispuesto a dar lo que tuviera que dar, pero él quería estar bien con Dios. Él quería garantizar que Jesús fuera el Rey, el Señor de su vida. Y estuvo dispuesto a menospreciar su fortuna. En este momento este hombre puso a Jesús, puso a Dios como Rey de su vida y menospreció su fortuna. Después que este hombre habría dado la mitad de los bienes a los pobres, y con lo que le quedó había
devuelto, cuadriplicado a todos los que había estafado, a todos los que había malversado, que no debió hacer poco, y posiblemente la mitad se la dio a los pobres para que con la otra mitad poderle devolver a los que él había estafado. Porque estas personas, estos publicanos, precisamente muchas veces lo que hacían era defraudar a la gente, cobrarles impuestos de más, y muy probable que él calculó: la mitad se la doy a los pobres y la otra mitad la voy a usar para devolverle a todo el que he defraudado, le voy a devolver cuadriplicado. ¿Con cuánto se quedó este hombre? Se debe haber quedado con lo básico realmente. Y sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación en esta casa. ¿Por qué? Porque este hombre puso a Dios como Señor de su vida y estuvo dispuesto a cambiar esos bienes temporales por bienes eternos. Y esto nos demuestra que sí puede haber personas que sean ricas y que puedan estar en el reino de Dios, que sean ricas y que pongan a Dios en primer lugar, que sean generosos, que ayuden a la gente, que no le estafen, que no le mientan a la gente para poder tener su riqueza. Sí la pueden haber, pero es una minoría, es una gran minoría. Y por último, quiero contar esta historia o traer a colación esta historia que también está en la Biblia, que es el rico insensato. Es otra de las parábolas de Jesús. Le dijo uno en la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que Jesús estaba predicando, estaba haciendo su ministerio. Ahora llega este hombre y este hombre le pide justicia. Le pide: yo quiero justicia, yo quiero que mi hermano me dé la mitad, me dé la parte que me toca. Evidentemente, había una situación: su hermano estaba tomando la parte de la herencia que le correspondía. ¿Era justo o no era justo esto? Sí era justo. Si era justo, mas sin embargo Jesús le dijo: no es mi propósito, no es mi llamado a ser como juez entre ustedes, entre sus negocios, entre sus bienes y su herencia. Jesús tenía claro a lo que él había venido a este mundo, pero también le dijo: tengan cuidado que no pongan en primer lugar de su vida la codicia y la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y en contraposición con esta historia me viene a la mente la historia del hijo pródigo, donde el hijo le dijo al padre: dame los bienes que me tocan, dame mi parte de la herencia. Y me llama la atención que el padre no chistó. El padre no le dijo: pero ¿cómo te voy a dar tu herencia si yo no me he muerto? El padre no dijo eso. Él vio esta codicia y esta avaricia en ese hijo y él quiso darle una lección. Él quiso dárselo. Fue generoso con su hijo a pesar de que sabía que no era justo lo que él le estaba pidiendo y le dio la parte de la herencia. ¿Y qué hizo este joven? Dice que la desperdició, la despilfarró, pero el padre no estaba preocupado por el dinero. El padre no estaba preocupado por la herencia. Él estaba preocupado por el corazón de su hijo. Él quería que su hijo aprendiera una lección. Él quería que su hijo aprendiera a amarlo. Y cuando el hijo regresó triste, regresó arrepentido, el padre hizo una fiesta. El padre no, a esa hora, el hijo pensó que el padre lo iba a castigar, lo iba a poner como un empleado. El hijo pensó de que el padre era como él, que el padre estaba pensando más en la riqueza que él había desperdiciado, y el padre le demostró que él no le importaba eso. Él no le importaba que se hubiera perdido la tercera parte de la herencia. Él lo que le importaba era el corazón de su hijo, y él hizo una fiesta porque su hijo que estaba perdido fue recuperado. Él hizo una fiesta porque su hijo que estaba en tinieblas vino a la luz, porque su hijo se arrepintió de sus pecados. Y entonces el hijo se quedó muy asombrado, como diciendo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi padre no me regaña porque yo desperdicié el dinero? ¿Cómo es posible que mi padre no está bravo conmigo porque yo despilfarré la herencia? Porque mi padre no está preocupado por el dinero, mi padre está preocupado por mi corazón. Y qué lindo es cuando tú y yo le demostramos a un familiar que no estamos tan preocupados por el dinero, sino estamos preocupados por ellos, por su corazón. Pero cuando tú y yo nos peleamos con un familiar por una casa, por una herencia, por una cosa, nosotros estamos demostrando que somos igual que ellos, que tenemos nuestra mirada puesta en las riquezas igual que ellos. Por eso fue que el Señor dijo: si alguien te pide, dale. Si alguien te quiere tomar de ti prestado, dale.
Si ves a alguien que está desnudo y tú tienes 2 capas, darle una, decía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le decía a los soldados, y ustedes conténtense con su salario, no estén ahí protestando por su bajo salario todo el tiempo, conténtense con su salario, porque Dios quiere un pueblo que aborrezca, que no mire las cosas de este mundo como la ve el resto del mundo. Si tú y yo empezamos a ver las cosas de este mundo como la ve el resto del mundo, aunque vayamos a la iglesia, aunque nos vistamos de largo, aunque prediquemos la palabra, somos iguales que ellos. Estamos en tinieblas igual que ellos. Lo que nos diferencia a ti y a mí en el mundo es cuando nosotros priorizamos lo que el mundo desprecia. El mundo prioriza las riquezas y desprecia a Dios, pero cuando tú y yo priorizamos a Dios y menospreciamos las riquezas y estamos dispuestos a perder si tenemos que perder, incluso que sean una cosa injusta, pero nosotros nos mantenemos demostrando que lo que nos mueve, lo que a ti y a mí nos mueve no es el dinero, es los propósitos de Dios, es el reino de Dios, es el amor de Dios. Entonces es que el mundo puede realmente conocer a Dios. Entonces que el mundo puede ver que tú y yo somos diferentes. Y precisamente por esto es que muchas personas hoy día tienen su corazón cerrado al evangelio, porque han visto personas, pastores, líderes, apóstoles, profetas, que están demasiado preocupados por cuánta ganancia pueden obtener, por cuánta ofrenda, por cuánto beneficio. Y yo no digo que sea malo ofrendar, yo no digo, al contrario, hace falta, para la obra de Dios hace falta, pero la gente percibe cuando lo que te mueve es la riqueza. La gente percibe cuando el Señor de tu vida no es Dios. Eso se percibe espiritualmente, y cuando las personas ven eso, pierden la fe en nosotros, nos dejan de ver como representantes de Dios, nos ven como uno más de ellos. Dicen, esto es otro negocio más para hacer dinero. Y a ellos no les molesta que un psicólogo, un abogado, un profesional use su carrera para hacer dinero, pero al mundo sí le decepciona y le defrauda cuando tú y yo hacemos la obra de Dios por dinero, porque cuando tú y yo hacemos la obra de Dios por dinero, tú y yo estamos demostrando que adoramos al mismo Señor, al Señor de las tinieblas, al Señor de las riquezas, al Señor que le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y nos pierden el respeto y nos pierden la fiabilidad, porque dicen, al final tú estás persiguiendo lo mismo que yo, al final tú estás buscando lo mismo que yo. Y por eso es que realmente seguir al Señor y amar al Señor nos va a llevar a una posición donde vamos a tener que tomar la cruz, donde en muchas ocasiones vamos a tener que asumir pérdida, que muchas cosas que son justas no las vamos a poder recibir. ¿Por qué? Porque tenemos que poner al Señor en primer lugar y no dejar que la codicia y la avaricia gobierne nuestra vida, porque precisamente Jesús dijo que ni los avaros ni los hechiceros, pero dentro de los que no heredarán el reino de los cielos, dijo los fornicarios, los idólatras, los avaros, los que se echan hombres con hombres, pero también dijo los avaros. ¿Quiénes son los avaros? Los avaros es los que la avaricia domina su vida. Y esto es algo tremendo. Y Jesús le dijo, mire, tengan cuidado de no poner en primer lugar esto en su vida, en sus relaciones personales. Este hombre estaba enemistado con su hermano porque el hermano le había quitado sus cosas y le dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Es decir, que los bienes que posee ayudan, enriquecen, te dan posibilidades, pero la vida no consiste en eso. La vida es mucho más que eso, porque eso no te puede salvar, eso no te puede librar del castigo eterno, eso no te puede, es decir, está limitado solamente a las cosas de este mundo, pero no tiene potestad ninguna las riquezas en las cosas eternas, en las cosas espirituales no determina. Dios no mira a un rico por encima de un pobre, Dios no mira al que tiene más por encima del que tiene menos, eso no determina, eso. La moneda, las riquezas, puede tener mucho poder en este mundo, pero tiene cero poder en el reino de los cielos. Dice Jesús, al ver esto, dice Jesús, también le refirió después de este acontecimiento una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré
todos mis frutos y mis bienes. Está mal lo que este hombre se planteaba. Dice que había un hombre rico que era tan rico y su riqueza había producido mucho que él digo, bueno, y ya que tengo tanta riqueza, ¿ahora qué haré? Pues me voy a ocupar, voy a trabajar, me voy a esforzar para aumentar todavía más mi riqueza. En otras palabras, este hombre dedicaba su vida solamente a hacer riquezas. Ese era el propósito de su vida, hacer riquezas. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nosotros solamente tenemos un tiempo en nuestra vida y tenemos un trono en nuestro corazón. O lo ocupa Dios o lo ocupa la riqueza. Y eso va a condicionar todas las actividades que tú y yo vamos a hacer. Este hombre estaba preocupado porque su alma estuviera cómoda, porque su alma estuviera reposada, contenta, se regocijara por muchos años. Pero lo que este hombre no previó es que el día de la muerte le podía llegar y de hecho le iba a llegar ese día. Él no previó que había un mundo espiritual. Él no previó de que esa riqueza le servía para muchos años en la tierra, pero tenía cero beneficio en la eternidad y no hizo nada para ayudar al necesitado. No hizo nada para invertir en el reino de los cielos para poder tener riqueza en los cielos. Y Dios le dijo, eres un necio, te crees muy sabio, te crees muy rico, te crees que eres muy inteligente porque vas a expandir tus negocios, pero eres un necio. ¿Por qué? Porque dedicaste todo el esfuerzo de tu vida a solamente tener deleite en esta tierra y tienes saldo cero para la eternidad. ¿De quién va a ser toda esa riqueza que tú hiciste? No te la puedes llevar. Va a venir otro que no la trabajó, que no se esforzó y se va a beneficiar y la va a despilfarrar. Pero tu vida que ya va a terminar, ¿en qué la dedicaste? ¿Qué produjiste para tu eternidad? Produjiste cero. Entonces, los que son sabios o los que somos sabios, entendemos que basta con tener lo necesario para poder vivir, basta con trabajar lo necesario para tener lo que nos hace falta para poder servir a Dios. Y si tenemos la bendición de tener riquezas porque tenemos un don, un talento para los negocios o porque lo hemos heredado, nacimos en esa condición, entonces Dios nos dice, invierte tu tesoro que tienes en la tierra, inviértelo para que tengas tesoro en el cielo. No te enfoques en que crezca el número solamente de tu cuenta bancaria, sino que enfócate en que en tu eternidad tengas ese tesoro, porque aunque hoy no lo puedas ver, aunque hoy no lo puedas palpar y no te puedas beneficiar de él, va a llegar un momento en que vas a llorar por esa primogenitura que cambiaste por un plato de lentejas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue muchas veces los deseos de su alma, las pasiones de su alma. Nuestra alma le gusta sentirse cómoda, como este rico, nuestra alma le gusta saber que dispone de poder y recursos para hacer esto y aquello, pero Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que viva para su vida terrenal va a perder todo su tiempo, todo el tiempo precioso que Dios nos dio en la tierra, todo su esfuerzo lo va a perder porque lo está invirtiendo en algo vano que no tiene fruto para la eternidad. Pero todo aquel que tenga pérdidas en esta vida por el reino de Dios, por causa de Jesucristo, por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de llevar adelante el evangelio de Dios, dice que la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo de Dios vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién quieres tú que te pague? ¿Quieres que te pague este mundo? ¿Quieres que este mundo te dé de sus deleites y sus placeres y sus riquezas temporales que se pueden comparar con ese plato de lentejas? ¿O tú quieres que Jesús, cuando venga en su gloria,
te pague conforme a tus obras. Todo lo que tú y yo hacemos para el reino de Dios queda registrado y Dios es justo y fiel para darle a cada uno según lo que haya hecho. Y la Biblia dice que aquel que le diera un vasito de agua a uno de sus escogidos por causa de ser discípulo, por causa de ser cristiano, no perderá su recompensa. Entonces, ¿de qué aprovecha ganarse todo este mundo y perder el alma? ¿De qué aprovecha ganarse todo, tener tesoros en esta vida y no atesorar nada para la eternidad? Si tenemos fe verdadera en Jesús, si Dios es el Señor realmente de nuestra vida, se va a ver en la forma en que dedicamos nuestro tiempo, se va a ver en la forma en que empleamos los recursos y la gente, incluso los no creyentes, lo van a ver también. Y con esto terminamos la clase. Me he extendido un poquito, pero bueno, creo que es un tema muy profundo, ha sido de bendición, pero bueno, he tratado de llevarlo a una marcha rapidita para dar tiempo a las preguntas. Y en la próxima clase ya les adelanto que vamos a comenzar la etapa 2. Aquí, bueno, aquí tenía que haberlo puesto aquí abajo, que se va a llamar el fundamento de la fe cristiana, la etapa número 2.